Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos. Sustituyo yo hoy al consejero portavoz porque él está en Madrid, en el Consejo Territorial. Era necesaria su presencia, era importante su presencia y por eso lo sustituyo hoy aquí. En primer lugar, los temas que se han tratado, que se han aprobado en el Consejo de Gobierno. Por parte de la Consejería de Presidencia se impulsa la inserción laboral de los castellanos y leoneses residentes en el exterior para incentivar su retorno a la comunidad. Se ha aprobado conceder una subvención a COE y el Consejo de Cámaras de Castilla y León para financiar las acciones destinadas a incentivar el retorno a la comunidad de ciudadanos que residan en otras comunidades autónomas o en el extranjero. En total, la Junta de Castilla y León aporta 400.000 euros, con este objetivo 200.000 a cada una de las dos entidades. Estas medidas, recogidas en el cuarto Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, prevé la realización de actuaciones de promoción del emprendimiento y contratación por cuenta ajena de ciudadanos que residan en otras comunidades autónomas o en el extranjero, para así promover su integración social y laboral. La Junta colabora con la Federación Regional de Municipios y Provincias para formar a los empleados públicos de las entidades locales. Las acciones formativas, que se desarrollarán tanto en la modalidad presencial como online, tendrán una inversión de 225.000 euros que irán encaminados a dotar a los empleados públicos de las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollando su trabajo en el día a día. Este plan, dentro del cual se encuadra esta subvención, abarca 93 acciones formativas entre cursos, talleres y jornadas, con una oferta de más de 4.400 plazas disponibles para los empleados públicos de ayuntamientos y diputaciones. Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se adquieren vacunas, 1 millón de vacunas contra los serotipos 1 y 8 de la lengua azul, por un importe de 550.000 euros. De este modo, se pretende facilitar a los ganaderos de la comunidad el acceso a la mejor herramienta para proteger a las respectivas cabañas de ovino y bovino ante la modificación de la normativa estatal. Esta compra se suma a las 2,74 millones de dosis contra el serotipo 3 adquiridos el año pasado con una inversión de más de 3 millones de euros. Es importante decir que la vacuna es voluntaria y es gratuita. Respecto a agricultura, ganadería y desarrollo rural también, se ha aprobado la licitación por 3,1 millones de euros de las obras de infraestructura rural del proceso de concentración parcelaria de Rabanales de Aliste en Zamora. Estas obras servirán para mejorar la gestión de las explotaciones integradas en un total de 1.860 hectáreas, pertenecientes a 291 propietarios. Con esta actuación, el compromiso adquirido para la actual legislatura respecto a las obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria se encuentra al 50,6%. Consejería de Sanidad, se aprueba el impulsar la implantación de un software basado en la inteligencia artificial que ayudará al diagnóstico de mamografías, con una inversión de 1,5 millones de euros. La aprobación corresponde al suministro e implantación del software de ayuda al diagnóstico clínico basado en el análisis de mamografías mediante algoritmos de inteligencia artificial. Este sistema se implantará en los centros de la Gerencia Regional de Salud y será financiado dentro del marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation. Esto permitirá reducir la carga de trabajo derivada de la lectura e interpretación manual de un elevado número de pruebas. En 2023 hay que señalar que se realizaron un total de 122.193 mamografías, de las cuales 7.503, un 6,14%, tuvieron un resultado sospechoso positivo. Se destinan 1,7 millones de euros para una plataforma corporativa de SACIL que se integrará en el espacio nacional
de datos de salud, una plataforma tecnológica para el almacenamiento, tratamiento y análisis masivo de grandes volúmenes de información con capacidades analíticas avanzadas. Esta plataforma analizará datos procedentes de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud y de otras fuentes clínicas, administrativas, epidemiológicas o estadísticas relacionadas con la salud. El Consejo ha aprobado también un gasto de 577.800 euros para el mantenimiento del equipamiento sanitario en Valladolid y Palencia. En concreto, el contrato para el servicio del mantenimiento y correcto funcionamiento de una resonancia magnética del Hospital Universitario Río Ortega, que asciende a 303.045 euros, y del servicio de mantenimiento integral de los centros de salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia, al que se destinan 274.788 euros. Se aprueba un servicio de farmacia para el Hospital del Bierzo que consistirá en una nueva sala blanca con una inversión de 343.700 euros. La Consejería llevará a cabo el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de esta nueva sala destinada a la elaboración de medicamentos peligrosos en el servicio de farmacia del Hospital del Bierzo. Este hospital ocupa el 5º puesto a nivel nacional en la clasificación de calidad y seguridad en la elaboración de medicamentos citotóxicos, utilizados principalmente en los tratamientos contra el cáncer. El Centro Asistencial de la Comarca del Bierzo garantiza con este sistema el 96% de sus mezclas, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en torno al 75% del total de las preparaciones. Se aprueba una subvención de 16.000 euros a la Asociación de Personas con Epilepsia y a la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León, COCENFE. En el primer caso, la Asociación de Personas con Epilepsia de Castilla y León recibirá 10.000 euros para el desarrollo de actividades de apoyo psicosocial a pacientes y familiares, sensibilización, formación e investigación, así como para la mejora del funcionamiento de la entidad. En el segundo caso, COCENFE Castilla y León recibirá 6.000 euros para el mantenimiento de un piso en la ciudad de Palencia que servirá como residencia temporal para pacientes y familiares que, tras el alta hospitalaria por ictus, necesiten rehabilitación y adaptación a sus nuevas necesidades. Esta subvención también contribuye al apoyo psicosocial de los pacientes y sus familias. Por último, Sanidad se aprueba también la autorización de un gasto por importe de 805.650 euros para procedimientos quirúrgicos de traumatología y de cirugía general en Zamora, destinado a la contratación total de 670 procedimientos de cirugía ortopédica, traumatología y, como decía, de cirugía general. La Consejería de Familia se aprueban 2 subvenciones. En primer lugar, 650.000 euros para la Federación de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, un incremento del 25% con respecto a la del último año. Una subvención directa para que la red y las distintas entidades organicen más actividades y lleguen a más personas, sobre todo en los pequeños municipios del medio rural. Ahora mismo la Federación cuenta con más de 1.500 asociaciones que tienen más de 135.000 socios. El papel de estas asociaciones es fundamental para poder llegar a las personas mayores, sobre todo las que viven en localidades con menor población. De la misma manera, se aprueba también una subvención de 6.000 euros para un proyecto que convierte las residencias de personas mayores de Salamanca en cines temporales, una subvención directa a la Federación de Asociaciones
de Mayores de Salamanca, FAMASA, para que proyecten estos centros las películas del Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores, en torno a las cuales se organizarán debates para analizar el grado de identificación de los residentes con las cintas, subvención que se encuadra dentro de los proyectos de promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada. Y, por último, la Consejería de Educación tiene 2 subvenciones. El primero de ellos, el Programa para la Mejora del Éxito Educativo en los Centros Concertados de Castilla y León, con una subvención de 78.500 euros. La Consejería desarrolla este programa dirigido al alumnado que precisa apoyo y refuerzo en áreas y materias instrumentales. El objetivo es que los estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades personales, adquieran las competencias correspondientes, incrementen su rendimiento escolar y alcancen los objetivos generales de cada etapa. Este curso, la Junta de Castilla y León invertirá más de 1,5 millones de euros para desarrollar en los centros públicos todas las medidas que se incluyen en este programa para la mejora del éxito educativo. Y, por último, se van a destinar 70.000 euros para promover el estudio de la historia del leonés en todas sus vertientes. El objetivo es financiar las actuaciones realizadas en 2025 por la Cátedra de Estudios Leoneses de la Universidad de León. De esta forma se promueve la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento sobre el leonés como patrimonio lingüístico de la comunidad. La Cátedra de Estudios Leoneses propicia la exploración académica, contribuye a la divulgación pública de dichas investigaciones y dota a los científicos de herramientas útiles para su trabajo en la materia. Estos son los asuntos que se han aprobado hoy en Consejo de Gobierno y, sin más, quedo a su disposición para las posibles preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo 2 preguntas. Hoy el Congreso decide si convalida o no el decreto ley para el traslado automático de menores migrantes. No sé qué espera la Junta de esta votación. Y, en segundo lugar, esta semana en el Pleno de las Cortes, una de las preguntas que tuvo que responder fue sobre el Zambrana. Tras el último incidente de este fin de semana, los trabajadores piden que reunirse directamente con ustedes, con la Consejería de Familia, para conocer sus demandas y sus preocupaciones. No sé si la Consejería estaría dispuesta a reunirse con ellos directamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Sobre la convalidación del decreto ley, en primer lugar decir que nosotros acataremos la ley. Si el decreto se aprueba, se convierte en ley y nosotros acataremos la ley. Aún así, se está preparando, o a pesar de acatar la ley, se está preparando el recurso para presentar ante el Constitucional. ¿Por qué? Porque entendemos que esa ley es injusta, entendemos que esa ley es impuesta sin negociación por parte del Gobierno, precisamente para satisfacer a sus socios separatistas, como bien se ha publicado los números de menores por los diferentes medios de comunicación. No ha sido una ley negociada en ningún caso e invade competencias propias de las comunidades autónomas. El Gobierno está acostumbrado a las cesiones a sus socios separatistas y, en este caso, lo que está haciendo es mercadear con los menores, mercadear con los niños y con las niñas que están en Canarias. Y eso no es aceptable. Le pedimos al Gobierno, y se lo hemos reiterado muchas veces, que la política migratoria es una política de Estado, que es necesario hacer una política de Estado, desde el diálogo, desde la colaboración con las comunidades autónomas, haciendo un control de fronteras, implicando a la Unión Europea a través del Frontex, poniendo medidas en origen. No existe esa política de Estado. Frente a esto, el Gobierno es la imposición y la cesión permanente a los chantajes separatistas. Por eso se está preparando el recurso
para presentarlo ante el Constitucional. Respecto al Centro de Menores Zambrana, usted me hacía referencia al Pleno. Como yo dije en el Pleno, el Centro Zambrana es un centro de reforma. Los menores que están allí están por orden judicial, 57 menores en este momento. Los hay en régimen cerrado y los hay en régimen abierto o semiabierto. ¿Esto qué significa? Que los menores salen a la calle en función de lo que ha dictaminado, en este caso el juez. Se van los fines de semana, participan en clases, en actividades diferentes, etcétera. De todo lo que ocurre con los menores, absolutamente de todo, se informa tanto a la Fiscalía como a los juzgados de menores correspondientes. Son más de 5.000 informes los que se elevaron el año pasado, como les digo, tanto a la Fiscalía como a los jueces. ¿Cuál es el objetivo de la Consejería? Seguir mejorando el servicio que se presta. El año pasado salió a licitación el pliego para la gestión del Zambrana por parte de una entidad. En ese pliego se incrementaba notablemente el personal. Se pasaba de 56 ahora mismo a 84 personas que están contratadas. Son 70 más las bajas que se han cubierto. Se ha incrementado el personal por turnos, 20 en turno de mañana, 20 en turno de tarde y 4 en el turno de noche. Se han ido aportando por parte de la empresa o se han ido planteando más mejoras. La semana que viene se va a contratar a una bolsa de personal de un retén para poder sustituir, se van a formalizar los contratos, para poder sustituir sobre todo bajas imprevistas que se pueden producir en un momento dado. Se han introducido la figura de coordinador y se introduce una nueva figura, los TAI, que lo que pretenden es colaborar sobre todo con los propios equipos de seguridad, con la seguridad del centro, el poder actuar mientras se avisa y llega el personal de seguridad. Se han ido mejorando los medios de seguridad. Estamos licitando un nuevo contrato que incrementa notablemente el presupuesto con el anterior para consolidar las diferentes medidas de seguridad, modernizar, por ejemplo, las pulseras o los dispositivos antipánico, las cámaras de vigilancia que existen en la actualidad, finales de esta semana, principios de la semana que viene, grabarán ya audio y vídeo también. Es una medida disuasoria en cierta medida para los menores que se encuentran allí. Luego la Consejería, en este caso, sigue actualizando de manera permanente las condiciones de seguridad del centro. Por parte de la Consejería se han reunido en diferentes ocasiones el Servicio y la Dirección General de Infancia, en este caso, con los representantes del centro del Zambrana. Pero las cuestiones laborales propiamente dichas de los trabajadores las tienen que resolver, en este caso, con la empresa para la que trabajan, como cualquier conflicto laboral entre trabajadores y empresas o entidades de esta comunidad. Sí. Presidenta, no sé si la pausa arancelaria que ha anunciado el presidente Trump modifica en algo la agenda que tenía prevista la Junta para ese encuentro del martes día 15. No sé si ya tienen cerrado cómo se va a plantear y si van a llevar alguna propuesta. Y luego también preguntarle si nos podían aclarar en qué punto se encuentra el proyecto de una incineradora para residuos de toda la comunidad, porque Ecologistas en Acción lleva un par de días denunciando que va a tener mayor tamaño que la existente en Madrid. A ver si, en primer lugar, respecto a los aranceles, el consejero está ahora mismo en Madrid, ha hablado, ha hecho declaraciones previamente a entrar en esa reunión y
posteriormente a la misma, valorará también el resultado. Desde luego, ¿qué es lo deseable? Los aranceles cero. Eso es lo deseable. Que en el caso de que la Unión Europea impusiera aranceles en esta guerra comercial, esos aranceles repercutieran directamente sobre el sector productivo de Castilla y León, que se aproveche el momento que se está viviendo, por ejemplo, para crear bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social o en el impuesto de sociedades. Y, de cualquier manera, que se dé prioridad a la competitividad de nuestras empresas. Es importante seguir avanzando en la modernización, seguir avanzando en la realización de infraestructuras energéticas, de las infraestructuras que pueden estar vinculadas, por ejemplo, al corredor atlántico para los diferentes sectores productivos de nuestra comunidad. Esa es la postura que va a trasladar hoy el consejero en la reunión. Lo deseable, aranceles cero y, sobre todo, algo que da este Gobierno, que es estabilidad. Los sectores productivos de nuestra comunidad necesitan estabilidad y eso es en lo que trabaja el Gobierno de la Junta de Castilla y León, proporcionar esa estabilidad en los diferentes sectores productivos de Castilla y León. Me preguntaba por la macroincineradora. La política de residuos es una política marcada por la Unión Europea, que todas las comunidades autónomas están obligadas a cumplir aquí en España y en todos los países de la Unión Europea. En este caso, la competencia en materia de residuos es de las distintas administraciones locales. La Junta únicamente aporta ese apoyo técnico. A día de hoy no existe ninguna decisión tomada. No hay ningún expediente administrativo sobre el tema al que usted hace referencia. Luego, no está encima de la mesa ahora mismo la supuesta construcción de lo que se está llamando macroincineradora. Yo, volviendo a la pregunta de mi compañero, si se mantiene esa reunión del presidente el día 15 con los agentes sociales, independientemente de la pausa arancelaria. Y sobre la macroincineradora, ¿se descarta entonces que vaya a haber una macroincineradora en Castilla y León? Y lo que dicen los ecologistas es que de la Unión Europea lo que se está apostando es por reciclar en lugar de por incinerar. No sé si es así o cómo está la cosa. Y luego también me gustaría preguntarle, aprovechando que está usted aquí, esta semana se han quejado varias asociaciones sobre el decreto de ratios en residencias, porque dicen que no se precisa qué tipo de personal se necesitan en las residencias, sino que son datos genéricos de personal genérico. Gracias. Hay la reunión del día 15. Sí, respecto a la reunión del día 15, se mantiene. Claro, el objetivo, como le digo, es aranceles cero, pero sobre todo esa estabilidad que necesita el sector. Hace unos días se subían los aranceles al 25%. Ayer los aranceles quedaban en pausas 3 meses. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando para dar esa estabilidad a todos los sectores que puedan verse afectados en Castilla y León. Respecto a la macroincineradora que dicen, le repito lo mismo, hay que cumplir las directivas de la Unión Europea, pero en estos momentos no existe ninguna decisión tomada ni expediente administrativo alguno. Yo le puedo informar sobre lo que hay en este momento. Y respecto al decreto de ratios, el decreto lo que está aplicando es lo que se aprobó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Es lo que se está plasmando y lo que se está aplicando en ese decreto, lo que se aprobó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Del año, me van a perdonar las fechas, hay veces que me parece que era el año 22.
Sí, volviendo a la situación de estabilidad y de los aranceles, ya hay muchos países y muchas autonomías que se están planteando la situación económica, están recalculando sus previsiones, algunos expertos apuntan a una recesión. No sé si la Junta se está planteando revisar sus previsiones macroeconómicas de cara al futuro ante esta situación o si han abordado ese asunto. Y luego, aprovechando que está usted aquí, me gustaría preguntarle, porque uno de los acuerdos a los que se llegó en las reuniones de la semana pasada fue en torno a un pacto sobre la ley contra la violencia de género de Castilla y León. Es una ley que ya está tramitada en las Cortes, se han presentado varias enmiendas. No sé cuál es su objetivo en cuanto a fechas y a posibles negociaciones en torno a este asunto. Gracias. Sí, referente a las previsiones económicas, no es un tema que se haya tratado en el Consejo de Gobierno y, como le digo, la preocupación ahora mismo del presidente, por supuesto, y del Consejo de Gobierno es dar estabilidad a los sectores que se puedan ver afectados por los aranceles, dar estabilidad ante la situación que puede haber, que hay en estos momentos y sobre todo eso, que nos gustaría que los aranceles fueran cero. Ante esa situación se pusieron la semana pasada ya medidas encima de la mesa precisamente para ayudar a los sectores afectados y se va a continuar trabajando con todos ellos. Respecto a la ley de violencia de género, que está ahora mismo en las Cortes, plazo no le puedo decir, depende de las Cortes. Se han presentado las enmiendas, hay que calificarlas, constituir las ponencias y empezar a trabajar sobre ellas. Pero lo dijo el presidente, el objetivo es llegar a ese gran acuerdo, a ese gran pacto por las mujeres de Castilla y León, hacer un texto que sale del acuerdo del diálogo social, que ha pasado por los diferentes órganos consultivos, por el Consejo Económico y Social, por el Consejo Consultivo, los informes de las diferentes consejerías, la Federación de Municipios y Provincias, enriquecerlo con las aportaciones que puedan presentar los distintos partidos, los distintos grupos parlamentarios en este caso. Y esa es la línea, desde luego, en la que vamos a trabajar para que la ley salga con el máximo consenso de las Cortes, porque ese es nuestro objetivo, proteger a las mujeres de Castilla y León de la lacra que supone hoy día la violencia machista. Sí, vicepresidenta, volviendo al tema de los aranceles, no sé si han podido analizar en el Consejo si podría tener alguna repercusión la visita que lleva a cabo el presidente del Gobierno a Asia, en concreto a China, creo que llega hoy. No sé si ante las palabras del Gobierno de Estados Unidos, ¿creen que esta visita puede ser inoportuna o puede causar algún tipo de perjuicio a las empresas? Pues yo le reitero, vamos a buscar la estabilidad y el apoyo de los sectores afectados. Ayer el presidente Trump anunció que se pausaban los aranceles. Hace una semana era el 25%. Nosotros lo que nos preocupa es Castilla y León, son los sectores productivos de Castilla y León. Y lo que vamos a poner encima de la mesa, y ese es uno de los objetivos de esa reunión del día 15, como dijo el presidente, es escuchar a los sectores productivos, analizar su situación y trabajar con ellos, el darles la garantía y la estabilidad de que el Gobierno de la Junta de Castilla y León los va a apoyar en las situaciones que pudieran venir. Sí, esta mañana Vox ha confirmado que va a estar finalmente en esa reunión del día 15. No sé cómo ven este paso que han dado ante la posición que tienen sobre aranceles. Gracias. Pues el presidente Mañueco ofreció diálogo a todos, a los que vinieron y a los que no quisieron venir a las reuniones. Pues él escuchará y se sentará dentro de esa capacidad de diálogo que tiene para trabajar siempre por las personas de Castilla y León. Sí, sé que es una cuestión del legislativo, pero no sé si la Junta puede valorar un poco el cambio de portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista. Luis Tudanca ha dicho que
que ya se va. Al parecer va a ser Patricia Gómez Urbán la nueva portavoz, la nueva interlocutora con el presidente en los plenos de las Cortes. No sé cómo valoran esta situación del Partido Socialista. Bueno, pues nosotros lo que deseamos es que el Partido Socialista solucione ya la crisis que tiene, que se ponga a trabajar por Castilla y León y que apoye o que ayude a esa estabilidad que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Si no es así, vamos a abrir el turno con nuestros compañeros de otras provincias y lo abrimos en Soria, con Soria Noticias y con Encarna Muñoz. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. En primer lugar, quería hablar de que Soria ya ha criticado recientemente el reparto de los fondos europeos destinados a los grupos de acción local en la provincia de Soria. Dicen que recibirán estos grupos algo menos de 9 millones de euros y distribuidos entre los 4 que son, lo que representa el 8,5% del total asignado a Castilla y León. Soria ya dice que es una cantidad insuficiente y además teniendo en cuenta que Soria es la provincia más afectada por la despoblación. No sé cómo justifica la Junta que este reparto es justo. Y en segundo lugar, quería preguntar por las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética, porque hemos podido ver que en Internet había ciertos sectores críticos, porque decían que dejan fuera a 1 de cada 4 solicitantes, que están siendo un desastre en cuanto al cumplimiento de plazos y que hay expedientes que superan los 3 años de tramitación. No sé si nos puede aclarar si esto es cierto o qué está sucediendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Respecto a la primera parte, como usted dice, los fondos son de la Unión Europea. El actual programa LEADER, que es dentro de donde se encuadran esos fondos, son 98 millones de euros que ha hecho la Junta duplicar la aportación a esos programas, pasando del 14% al 33%. Como usted dice, estos fondos son para toda la comunidad y nosotros lo que hemos hecho es incrementar sobre todo el presupuesto destinado a los 44 grupos de acción local. Vamos a seguir trabajando y se va a seguir incrementando el presupuesto para los diferentes proyectos que se puedan presentar o que se puedan incorporar para el periodo 2023-27. Incluidos los proyectos de Soria. Y respecto a las ayudas de rehabilitación energética, las ayudas se están otorgando por la Junta de Castilla y León, pero el marco es una norma estatal compleja y de difícil gestión administrativa. Las personas que no consiguen estas ayudas o que no son solicitantes es porque no han cumplido, porque no cumplen las bases para ser beneficiarios. En el caso de las solicitudes que llevan más demora, como le digo, son los propios beneficiarios los que tienen que presentar esa documentación marcada y bases reguladas por el Estado que son complejas. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor ritmo lleva del cumplimiento de estas ayudas y, en todo caso, hemos cumplido puntualmente los hitos marcados por el Ministerio a este respecto y se seguirá trabajando para resolver las solicitudes con la mayor celeridad posible. Cerramos este turno en León. Carlos Domínguez y León, buenos días. Hola, muy buenos días, un saludo. Yo quería plantear 3 cuestiones. Una viene de la semana pasada, nos informó el portavoz de que había una tramitación de solicitud de reapertura de una mina de carbón por parte de de los empresarios propietarios de la explotación en la que se sufrió el accidente mortal la semana pasada de minería en Asturias, en Cerredo. Estos mismos empresarios habían sido
habían recibido la petición de la Junta de Castilla y León de aportar más documentación para seguir el trámite de esa apertura de mina en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, y desde entonces nos informaba el portavoz que no se había pronunciado la empresa y no había aportado esos documentos. Solamente quería saber si en esta semana sí hay alguna novedad, si la empresa ha dado señales, si ha aportado alguna documentación y si hay algo en marcha sobre este procedimiento. Por otra parte, esta semana se ha conocido una nueva sentencia que vuelve a dictaminar la ilegalidad de un parque eólico denominado Espina, en el Bierzo. Ya había sido objeto de una condena que llegó incluso al Tribunal Supremo en 2018. La Junta de Castilla y León lo volvió a legalizar, tramitó de nuevo toda la documentación y lo legalizó en el año 2022, y una nueva sentencia en un tribunal de aquí de la provincia de León declara de nuevo su ilegalidad y pide que se desmantele. La pregunta es si la Junta ha decidido alguna cuestión respecto a este nuevo pronunciamiento judicial. Cabe la posibilidad de recurso, si lo va a hacer, cabe la posibilidad de convertir en definitiva esta sentencia y adoptar alguna medida contra esta instalación eólica que perjudica, y ese es el argumento del juez, seriamente a una especie como es el urogallo en peligro de extinción. Y por último, también al hilo de unas recientes críticas de Unión del Pueblo Leonés sobre los sobrecostes que consideran irregulares e incluso amenazan, dicen que pueden acudir a la Fiscalía, los sobrecostes de algunos o todos los conciertos contratados por la Fundación de la Junta de Castilla y León para la víspera de la celebración del 23 de abril, el Día de la Comunidad. No sé si tienen algún temor de esa actuación judicial de UPL y si consideran que efectivamente están en precio la contratación de esos conciertos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Respecto al primer tema sobre la solicitud de la tramitación de la licencia de la mina que les informó el consejero la semana pasada, no hay ninguna novedad al respecto. En el caso de la sentencia, se va a recurrir esa sentencia, y respecto a los conciertos, decirles que el caché está ajustado al sector, que los costes que hay no son solamente los de los artistas, sino también todos los costes de producción que llevan asociados. Es más, como ustedes saben, esta actividad se va a realizar de forma gratuita para todas las personas que quieran asistir. No va a ser necesaria entrada, luego esos costes también están incluidos en el precio, en el coste, perdóneme, valga la redundancia, total del contrato. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues aquí terminamos. Gracias. Pues muchas gracias.